Difícil, tienes dos opciones con la toalla: tirarla o agarrarla y secarte el sudor y continuar. ¿Qué eliges? ¿Qué vas a elegir? ¿Sí? Si tú eliges tirar la toalla, ¿tú crees que vas a probar? No. Pero si tú la toalla la usas para sentarte tantito y reposar y secarte el sudor y decirle: Dios, ayúdame para saber qué debo hacer. Sí, tener por sumo gozo, esto significa, a lo que voy, que cuando hemos tenido un proyecto y lo estamos haciendo y a veces te cansas, a veces como que de repente tú dices: ya no quiero continuar, pero te detienes tantito y agarras aire y continúas y lo terminas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú lo ves terminado? ¿Qué hay? Gozo. ¿Qué hay? Alegría. Y tú dices: ay, qué bonito se está viendo. Oye, qué bueno que continué, qué bueno que no tiré la toalla. Sí, lo mismo nos sucede aquí. El gozo es ese sentimiento profundo de aprobación de parte de Dios. Sí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Significa que Dios está pensando en mí. Significa que Dios está queriendo que yo esté creciendo, que continúe en el proceso de maduración. No significa que Dios no me ama, no, es todo lo contrario. Significa que el deseo de Dios es que yo entre a una prueba con la finalidad de que mi carácter sea aprobado, con la finalidad de que yo esté viendo hasta dónde puedo aguantar, hasta dónde puedo resistir. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro actuar? ¿Cómo experimentamos la seguridad de las promesas que Dios nos ha dado en el diario vivir? ¿Y cómo vamos a saber si estamos dentro de su voluntad? O sea, más allá del dolor humano que las diversas pruebas o situaciones difíciles nos traigan a nuestra vida, ¿cómo estamos reaccionando? Sí, porque a veces son situaciones que nunca hemos vivido. Y déjame decirte que lo único que te va a sustentar en lo que tú nunca has vivido en el tiempo de prueba o en el tiempo de tentación es las promesas que Dios te ha dado. ¿Qué decía el salmista? Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Vivifícame conforme a tu palabra. Cuando tú y yo empezamos a ver las promesas de Dios en esos tiempos difíciles, yo creo que a todos nos pasa que si es una prueba completamente desconocida y no sabemos qué hacer, lloramos, nos angustiamos, decimos: ¿por qué yo? A veces lo decimos. Pero sin embargo, cuando tú y yo empezamos a ver a Dios detrás de todo esto y empezamos a ver que estamos siendo probados por Dios, produce en nosotros paciencia, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. ¿Por qué? Porque son como son situaciones que tú no puedes resolver, ¿qué es lo único que puedes hacer? Orar. Y empezar a decirle: Señor, no entiendo qué es lo que está pasando. No entiendo qué sucede. Señor, ayúdame. Ayúdame. Y es entonces cuando ahí esta prueba se produce, o sea, no se refiere solamente al proceso cuando la fe es probada. No se refiere solamente al proceso, sino al resultado. Sí, el proceso puede ser doloroso, el proceso puede ser inquietante, el proceso te puede causar dolor y quebrantamiento. Pero dime si tú haces un poquito de memoria, en los procesos cuando más quebrantado te has sentido, es cuando más cerca has sentido a Dios. ¿Sí? Es cuando tú te quebrantas completamente, te hincas, le lloras a Dios y le dices: yo no puedo, necesito de tu ayuda. Produce en nosotros paciencia.
Porque cuando tú y yo nos damos cuenta que nuestra dependencia es de Dios en nuestro diario vivir y que hay cosas que nosotros no podemos hacer, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos queda? La fe en Dios, en su palabra, en sus promesas. Y déjame decirte que la fe produce paciencia, produce firmeza. ¿Qué me va a producir constancia? ¿Qué me va a producir fortaleza para soportar el sufrimiento? Y déjame decirte que esta palabra de sufrimiento, ayer estábamos en una clase y comentaba una maestra, dice, hoy estamos viviendo en una generación que no conoce la no renuncia. No quiere renunciar. No quiere renunciar a sus derechos, no quiere renunciar a sus privilegios, no quiere renunciar a su comodidad, ¿sí? No quiere renunciar a que sean removidos sus planes, ¿sí? Porque a veces son removidos nuestros planes y decimos, no puedo, es que yo estoy ocupado. Pero a veces no nos ponemos a pensar que esa remoción, esa removida de agenda pueda ser Dios el que la está haciendo para ver cómo reaccionamos tú y yo. ¿Sí? Y no nos estamos dando cuenta que su deseo es producir paciencia. Piensa un momento, porque a veces esto es algo que en lo particular yo observo. Si alguien te quiere mover la agenda, tú dices, no puedo. Si alguien te dice, oye, hay que hacer esto, déjame ver si puedo. O a veces decimos que sí y luego después decimos, ¿sabes qué? No voy a poder. Y a veces no nos damos cuenta que detrás de todo eso puede estar Dios orquestando una prueba, orquestando algo para ver cómo reaccionamos. Meditaba un poquito en esta situación y decía, a veces uno cuando está en Dios realmente y Dios te va moviendo, tienes la capacidad de hacer locuras que la gente clasifica así, pero que tú sabes que Dios está detrás de todo esto. ¿A qué nos conduce todo esto? Dice el inciso C, nos conduce a la perfección cristiana. Cuando la paciencia tiene su obra completa, es decir, el cristiano llega a ser completo, entero, cabal y maduro, el Hijo de Dios se compromete a vivir una fe genuina que anhela la perfección cristiana. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de alguien que quiere crecer en Cristo, de alguien que sabe que su carácter día a día está siendo probado, de alguien que, mira, en ocasiones hay cosas que estamos viviendo y nos molestan, ¿sí? Nos molestan, nos molestamos, nos enojamos, pero luego a la vez decimos, a ver, tranquilízate. No te descontroles. Cuando lo hacemos así, o sea, yo creo que todo humano es así. Si te hacen un comentario que no te parece, te molestas. Yo soy así. ¿Quién más es así? Sí, sí, casi todos somos así. ¿Y cómo reaccionas? ¿Y qué hablas? O sea, es el punto. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ese suceso. Yo que he estado aprendiendo en este último año, hay situaciones que salen de mi control y que yo no puedo hacer nada. Y lo único que puedo hacer es empezar a orar y pedirle a Dios que me diga qué hacer. Y a veces es quedarte quieto. Dice la Escritura, quedaos quietos y esperad en Jehová. Ese esperar, ese proceso, en el cual a veces tú vas como un barquito en la mar sin vela, esperando que Dios te vaya guiando ahí. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué haces en ese ínter? Situación difícil en el trabajo, situación difícil en la escuela, situación difícil con el vecino que te echa la basura,
situación difícil porque en estos aires el árbol del vecino se rompió una rama y cayó en tu terreno y no fue a recogerla. O sea, ¿cómo estamos reaccionando a ese tipo de situaciones? Ahora bien, vamos al punto 2, por favor. Sabiduría para la vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedirla a Dios. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala a Dios. No sé si usted se identifica conmigo. A mí me ha tocado pasar procesos en los cuales no les veo ni forma ni figura y no sé cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3. No sé si alguna vez te ha tocado vivir esto. Alguna prueba, alguna situación difícil. Y que a veces tú puedes decir, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? O poder decir, ¿qué hago, Señor? Aquí, pida sabiduría. Pida sabiduría. Y necesitamos pedirla con humildad. El ejemplo lo tenemos en Jesús. En Jesús cuando Él, aunque Él ya sabía que había llegado la hora en que Él iba a ser entregado, y cuando va y siente tan fuerte la carga, toma a su círculo íntimo de amigos, Pedro, Juan y Jacobo, y le dice, vengan conmigo y ayúdenme a velar. Dice que los dejó en una parte y él se fue como un tiro de piedra y empezó a orar. Y le dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hay situaciones en las cuales tú y yo no sabemos qué hacer y lo único que podemos hacer es eso, decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Aquí es cuando muchas veces a mí me ha tocado romperme, hincarme, decir, Señor, no sé qué hacer. Y el pueblo de Israel decía, a ti volvemos el rostro. No sé qué hacer. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago más adelante aquí en el capítulo 3, del 13 al 18, habla de dos sabidurías, la sabiduría terrenal y la celestial, pero vamos a verlo más adelante. Pero ejemplos de reyes y de personajes bíblicos que pidieron sabiduría. ¿Quién fue uno de ellos? Salomón. Salomón en Primero de Reyes, del capítulo 3, del 4 al 15, dice la Escritura que cuando él le fue dado la oportunidad de tomar el reino de Israel y fue con Dios y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi corazón y te voy a decir lo siguiente, no sé cómo gobernar este pueblo. Este es tu pueblo, 1. 2, me has elegido a mí para gobernarlo. No sé cómo hacerlo, por eso te pido sabiduría. Porque este es tu pueblo y tú me estás dando la oportunidad a mí para gobernarlo. A Dios le agradó tanto que Salomón, en vez de que le pidiera riquezas, en vez de que le pidiera la vida de sus enemigos, en vez de que le pidiera tantas cosas para sí mismo, ¿qué hizo? El segundo gran mandamiento, amó a su prójimo como a sí mismo. Y se reconoció incapaz de poder decir, no puedo hacer la tarea que tú me has dado. Vio la realidad. Y a veces eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, ver la realidad que estamos diciendo. Y si no podemos ir con Él y decirle, no puedo, Señor, necesito que tú me ayudes. Siento, a veces eso es algo bien importante de poder decirle al Señor, yo siento que tú eres el que me tienes aquí. Y yo aquí estoy en obediencia, pero ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza consigo.
Pero para tener esa bendición necesitamos ir y tocar puerta y decirle, Señor, ayúdame, no puedo. Jesús, ¿qué dijo? Cuando yo veía esta enseñanza, esta lectura en Mateo 7:7, dice, pidan y se les concederá lo que piden. Mateo 7:7. Y yo decía, a ver, como que este versículo está realmente dentro del contexto que va la enseñanza. Y sí va. De tarea te lo dejo para que lo busques en tu casa. Busca los demás, el contexto de este Mateo 7:7 y tú te vas a dar cuenta de que Dios dice, pídanme sabiduría, pídanme el saber cómo hacer las cosas. Cuando tú no sabes qué hacer en una situación difícil, ¿qué haces? Te voy a decir lo que yo hago. Yo empiezo a orar y yo le digo, Señor, no sé qué hacer. Pero está escrito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, Señor, en base a esta escritura, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo pedirte, así que te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú me guíes para saber cuál es la oración que debo hacer, cómo la debo hacer, cuándo la debo hacer y hacia dónde apuntar, porque yo no sé hacerlo. Porque yo puedo pedir mal, pero cuando empiezo a conectarme contigo en el sentido espiritual a través de tu Espíritu Santo y te digo, no sé qué hacer, no sé cómo pedir, pero para eso está el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:26? Que Él intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, ¿sabes cuáles son esos gemidos indecibles? Cuando tú y yo empezamos a orar en lenguas. Cuando la situación es tan fuerte y te cargas tanto y que no puedes ni siquiera emitir una palabra, pero ahí está el Espíritu Santo hablando en un lenguaje espiritual que ni tú entiendes, ni nadie entiende, pero espiritualmente tiene una potencia y hace un eco muy fuerte. Y entonces tú estás pidiéndole a Dios que te diga cómo hacerlo. Y entonces Dios te va guiando con su Espíritu. Ora así. Y tú empiezas a orar y dices, bueno, Señor, mira, te pido por esto. Y como que se empieza a marcar la pauta a seguir. Y luego, como tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios empieza a respaldar a través de su palabra. Salmo 42:11, hace unos días me salía el Salmo 42:11, si lo puedes poner para que lo lean por favor. Dice el Salmo 42:11, me lo aprendí, ya lo medio sabía, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Cuáles son las palabras centrales en este versículo? ¿Cuáles son las palabras centrales en este versículo? A ver, ¿quién se anima a comentarme? Espera en Dios. ¡Ay! Eso como que no me gustó. ¿Sabes por qué no me gustó eso? Porque yo no tengo el control. Eso a mí no me gustó porque yo no tengo el control. Significa que debo depender de lo que Dios quiere hacer. Eso no me gustó porque digo, no, pues como que me amarraron las manos y solamente me están dando una indicación. Espera en Dios. Pero si tú no quieres que tu alma se turbe, entonces recuerda lo que sigue. Porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. ¿Qué sucede cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios? ¿Qué sucede cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes esforzado, así sin ganas de hacer nada, y empiezas a alabar a Dios? Señor, te doy gracias, Señor.
y lo expresamos, me siento decaído, me siento desanimado, me siento débil, o sea, yo. Pero yo te alabo porque tú eres Dios, yo te alabo porque tú eres Rey, yo te alabo porque tú eres el que me da nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. Yo te alabo y empiezas a declarar su palabra y empiezas a exaltar y glorificar su nombre. ¿Qué sucede después? Salvación mía y Dios mío. Sí, Dios empieza a hacerse notar en ti, empieza a fortalecer tu vida, empieza a darte ánimo nuevo, empieza a recordarte sus promesas y sus palabras. Y hay algo clave aquí, dice, mi palabra no volverá vacía, antes será prosperada para aquello que fue enviada. ¿Y qué te dice? Ánimo, confía, yo estoy contigo. ¿Cómo sales? Después, ¿cómo sales? Listo, vámonos. Y viene otra vez el enemigo y te trata de tentar y luego te acuerdas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dios te dijo que esperaras en Él. Ciertamente el proceso es difícil porque tú no tienes el control, pero cuando tú le dejas el control a Dios, Él va a hacer lo mejor de lo mejor para ti porque te ama. Él te está diciendo que le alabes. Él te está diciendo que va a ser tu salvación y que Él es Dios. Tenemos que pedirla. La sabiduría tenemos que pedirla no dudando. Cuando tú y yo empezamos a entender cuál es el factor que juega el Espíritu Santo aquí dentro de todo esto, cómo el Espíritu Santo está jugando, cómo está gravitando en todo esto, yo te digo una cosa, yo a veces lo que hago cuando no sé hacer algo, me pongo y empiezo a clamar a Dios, Señor, guíame con tu Espíritu, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pedir? ¿Qué debo entender? Porque Él es el consolador. Tú lo dejaste en tu lugar para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Yo quisiera que fuera de esta manera. A veces yo oro y le digo a Dios, pero soy muy egoísta, entonces estoy queriendo que se haga mi voluntad y no la tuya. Pero como quiero que se haga tu voluntad, yo hago a un lado lo que pienso, lo que quiero y te digo, Señor, quiero someterme a tu voluntad, quiero someterme a tus planes, aunque esto significa esperar en ti. ¿Es fácil? No. En un principio no. A ver, los que son y han hecho un pastel, saben que se prepara la harina, el huevo, la leche, todos los ingredientes, se prepara el molde, porque el molde también tiene que prepararse. Porque si al molde no le ponen ni mantequita, ni mantequilla, ni la harina alrededor, se va a pegar. Y lo metes al horno y tú sabes que tiene un tiempo, debe tener un tiempo. ¿Qué pasa si tú abres la puerta antes de tiempo? Aquello que ya iba infladito, se va para abajo. Proceso. Tenemos que esperar a terminar el proceso. La Biblia dice que el hombre que duda, dice ahí el versículo 6 de Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo le estoy pidiendo a Dios? ¿Con fe, con seguridad? Aquí eso es algo que tenemos que considerar. Por eso la Biblia llama a combatir el doble ánimo, la doble cara, la doble vida. Porque como cristianos tenemos que ser íntegros, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que no haya un cambio, que no haya excusas. Y si tengo cierta incertidumbre, mejor decirle, ¿sabes qué? Espérame para darte una respuesta. Porque no me siento seguro qué voy a hacer.
espérame, dame tiempo. ¿Sí? Tercer punto, en la presentación dice, somos lo que somos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Santiago aquí hace llama la atención en ese tiempo, en esta iglesia. Tenemos que recordar que esta carta fue para todos los expatriados. Las 12 tribus de Israel habían sido esparcidas por todas las naciones del mundo y estaban siendo perseguidos. Y Santiago, había gente que tenía riquezas, pero confiaba en sus riquezas. Y Romanos 12:3 nos dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, y que debe pensar de sí mismo con cordura. No es más el que tiene mucho, ni es menos el que tiene poco. Es decir, no somos más de lo que tenemos, ni menos de lo que carecemos, sino que cada uno debe aprender, así como Jesús nos dijo, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En pocas palabras, debemos de tener una condición humilde en nuestro espíritu. Si Dios nos da, gloria a Dios que nos da. ¿Qué era lo que Pablo decía? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido entrenado. Sí, y aquí el contentamiento. ¿Cómo está el contentamiento en mi vida? ¿Yo me puedo gozar cuando tengo abundancia? Pues sí, porque no me falta nada. Pero cuando no la tengo, ¿cuál es mi actitud? Sí, depende completamente de Dios. Sí. ¿Cómo estoy en orden con mis finanzas con Dios? Tiene mucho que ver también. ¿Le doy a Dios lo que le pertenece? En cuanto a diezmos, en cuanto a ofrendas misioneras, en cuanto a colaboraciones. Todo esto cuenta. El punto número 4 es llamado a combatir el doble ánimo. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí sí viene como tentación. Haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estamos llamados a resistir. Resistencia. Resistencia. No significa evitarlas, al contrario, significa hacerles frentes, permanecer firmes, soportándolas, para que así se perfeccione el carácter y sea dichoso, es decir, bienaventurado, feliz, contento, porque cuando lo supera, dice la Escritura, que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí es la parte final que viene ahí, dice, el amor de Dios y el amor a Dios es lo que sostiene al cristiano a través de las pruebas o tentaciones. ¿Cómo está el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo está el amor a Dios en tu vida? Porque de que Dios nos ama, pero ¿qué tanto le amamos nosotros a Él? ¿Qué tanto le amas tú? ¿Qué tanto le amo yo? Como para creer que Él me va a sostener. ¿O en el momento de la prueba dudo? ¿O en el momento de la prueba digo, no, ya no quiero seguir? Estoy permitiendo que le abran al horno antes de que termine el proceso de cocción. En el diario vivir, ¿cómo estamos reaccionando ante las situaciones difíciles? Punto 5, ya nomás me falta otro después de este. ¿De dónde vienen? ¿O quién es el autor de las pruebas o tentaciones? Vamos a ver la escritura ahí
en estos versículos 13, 14 y 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, es decir, los deseos, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Quién es la fuente, en este caso, de las tentaciones? ¿Quién? Yo mismo. Yo mismo. Mis deseos. Mis pasiones. ¿Cómo están mis pasiones? ¿Ordenadas o desordenadas? Esta palabra pasión en el griego significa calentura superficial. Y se nos muestra una progresión. Pasión, concepción, pecado y muerte. Esta pasión no es incontrolable. ¿Por qué? Porque viene como un pensamiento y tú decides desde el pensamiento, ¿lo tomo o lo dejo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Filipenses 4, 7 y 8, uno de esos dos versículos dice, antes en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen hombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo filtro mis pensamientos a través de eso. ¿Es bueno? ¿Es puro? ¿Es noble? Esto, mira, es algo bien práctico. Si el pensamiento que tú estás teniendo inmediatamente que viene, meditas, ¿esto le da gloria a Dios? Porque tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. Desde ahí tú tienes el radar para detenerlo o dejarlo pasar. ¿Es bueno? ¿Es puro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esa pasión no es pecado y yo la detengo, pues no la dejé concebir, no la dejé que diera luz, no dejé que engendrara. Entonces nuestra voluntad la detuvo, pero ¿qué sucede cuando sí la dejo que pase? Empieza a anidarse y al final va a ser muerte. El punto número 6 dice, no se engañen. A los versículos del 16 al 18 dice, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí hay 3 puntos. No se engañen. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque sabemos que el diablo es el padre de mentira, es el engañador. ¿Cómo engañó a Eva y a Adán? ¿Qué les dijo? Ustedes van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Les dijo una verdad a medias. Es decir, los engañó. ¿Por qué? Porque es el padre de mentira y porque en él no hay verdad. Sí. No se equivoquen. Recordemos que Él se puede vestir como un ángel de luz y que el camino de Dios no es engaño, sino que es verdad, porque Dios es el dador de todo lo bueno, no de lo malo. Ahora bien, esto viene de lo alto y tiene que estar en sintonía con Juan 3:3, cuando Nicodemo va con Jesús. Y le dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué estamos alimentando más? ¿Para qué? Para al final toda buena dádiva. Toda, absolutamente toda buena dádiva. No solo algunas. El regalo más grande que Dios pudo haber
hecho a nuestra vida fue que nos hizo nacer de nuevo, que somos primicias de sus criaturas. Por eso en esta enseñanza, cómo vivir sabiamente en tiempos difíciles. ¿Qué hacemos en los tiempos difíciles? ¿Qué hacemos en los tiempos de prueba? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Porque mira, a veces me ha tocado escuchar gente que dice, ¿por qué yo, Dios? Si te sirvo, si te busco. Espera. ¿Acaso el barro le dice al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? No. El barro, cuando está bien amasado, cuando está bien preparado, es maleable, es decir, se le da forma. Y créeme que cuando tú y yo estamos en Dios y queremos que Él nos dé forma, es mejor flojito y cooperando. ¿Por qué? Cuando resistimos el trato de Dios, sufrimos más de lo debido. Y sufres porque no quieres estar. Y sufres porque no quieres depender de Él. Y sufres porque las cosas no se hacen como tú quieres. Porque quieres que se haga tu voluntad y no la voluntad de Él. Hoy, ¿cuál es el cierre de este tema? Debemos tener cuidado con el doble ánimo. ¿Sí? ¿Dependo o no dependo de Dios? ¿Frío o caliente? Cuidado con el fariseísmo. Porque a veces conocemos bien la palabra de Dios, pero no la llevamos a la práctica. Y debemos enfrentar las situaciones difíciles con la sabiduría que viene de Dios. Y cuando tú y yo las empezamos a llevar con esa sabiduría que viene de Dios, va a ser con gozo, con paciencia, dejando que Dios complete la obra en nosotros para llegar a ser espiritualmente maduros, íntegros, sin la necesidad de que nada nos falte. A lo mejor en el momento de la prueba hay cosas que nos están faltando. Hay situaciones, hay áreas en nuestra vida que están siendo procesadas. Pero en el día a día, en tus relaciones, en el trabajo, aún cuando vamos manejando, Sam una vez comentaba y decía, ¿cómo reaccionas cuando se te mete un carro de repente? ¿O cómo reaccionas cuando llegas a un lugar y dices, este es mi lugar para estacionarme? Y hay otra persona ahí. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando encargaste algo y no se hizo? ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene hacia ti y cree una mentira que le dijeron de ti? Y tú sabes la verdad. Sí. Memoriza el Salmo 42:11. Porque ese es clave. Porque ese es clave. Es un salmo muy clave. Porque toda situación difícil abate el alma. Y nos turbamos y nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Pero cuando realmente le damos el giro y le decimos a Dios, voy a esperar en ti, te voy a alabar a ti, porque de ti procede mi salvación y tú eres mi Dios, Señor. Dios actúa. ¿Y cómo va a actuar? Trayendo paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento, y la paz de Dios que sobrepasa, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y
Yo no sé por qué situación estés pasando tú. No sé cómo la estás abordando. Pero yo quiero pedirte que medites y reflexiones un momento. Yo creo que todos en algún determinado momento de la vida vamos a pasar situaciones difíciles. Vamos a vivir momentos difíciles, momentos de prueba, momentos en que la tentación también va a ser muy fuerte. Momentos en que créeme que tu forma de pensar a través de la palabra va a ser puesta ahí frente a un espejo y te va a preguntar Dios, ¿eso es lo que yo digo? ¿Y qué es lo que tú dices? ¿Y lo que tú crees?